Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay gente que nos ve desde Centroamérica, Sudamérica, Europa y en este caso sobre todo España. Hoy tenemos el privilegio de contar con doña Alicia Burillo, compañera y licenciada en Ciencia en la Actividad Física y del Deporte, máster en programas deportivos de gestión, alto rendimiento y desarrollo social, entrenadora nacional de fútbol por la Real Federación Española de Fútbol, es profesora de técnicos deportivos también de fútbol y ha sido entrenadora prácticamente en todas las categorías y además ha estado 7 temporadas de seleccionadora en la región de Castilla-La Mancha y 4 temporadas más en la región de Murcia. Por tanto, Alicia, un privilegio tenerte con nosotros y en este caso también uno de los propósitos que tenemos es dar ese salto de igualdad y de visibilidad al deporte femenino, que seguro que contigo lo vamos a conseguir. Así que muchas gracias y bienvenida. Muy bien, Juan Ángel. Pues nada, muchas gracias a vosotros por pensar en mí. Y bueno, sí, a veces nos hace falta esa visibilidad, aunque yo soy entrenadora de fútbol, no de fútbol femenino o masculino. Pero bueno, vamos a empezar. Como bien ha dicho Juan Ángel, bueno, primero voy a poneros el índice de cómo va a ir la charla. Primero voy a hablar un poquito de la visión mía personal del fútbol. Después hablaremos dónde estamos, qué es lo que queremos, cómo lo podemos conseguir y al final yo creo que es necesario hacer siempre una evaluación de qué ha pasado. Aunque ya me ha presentado Juan Ángel, bueno, lo que yo, cuando Dani me llamó y me propuso esto, pues no me podía resistir en compartir el poco conocimiento que tengo y poder colaborar con vosotros, porque al final creo que de esto crecemos todos. Os voy a poner mi experiencia como seleccionadora, que han sido muchos años. Empecé en Castilla-La Mancha y empecé desde la sub-12, sub-15, también Full Playa, y bueno, yo estuve 7 años y luego después, por motivos de trabajo, me cambié a la región de Murcia y bueno, ahí pude también desarrollar mi formación como seleccionadora en distintas categorías, alevín, cadete, juvenil, en muchas. Entonces, bueno, lo que yo voy a proponer, os voy a presentar aquí, es mi metodología, lo que yo he llevado a cabo durante estos 11 años. Y por supuesto, no es un dogma de fe, esto yo creo que es un proceso también, ¿no? Y está en proceso de mejora. De hecho, cuando he estado revisando, pues he encontrado algunos errores, pero bueno, que creo que nos va a venir bien compartirlos porque así quizá podamos mejorar. Bueno, en principio, empezamos. En mi opinión, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es qué es el fútbol, qué es nuestro deporte. Probablemente yo cuando empecé como seleccionadora, recién acabada en nivel 3, pensaba que el fútbol era esto. Ponía a mis jugadores 1-4-4-2, estarían siempre ahí colocados y esto es lo que yo creía que era. Vamos a ver un vídeo donde visualiza un poco lo que probablemente creemos que es el fútbol. Esto cuando tú estás empezando, esto es lo que quieres, ¿no? Cualquier entrenador quiere esto, que sus jugadores vayan todos al unísono, acordes, totalmente estructurados y que, bueno, se crucen, pero que... Vale, bueno, pues lo que estábamos diciendo, que en principio los entrenadores nos gustaría que el fútbol fuera esto, ¿no? Nuestra primera idea es que el fútbol sea esto, bueno, todos los jugadores perfectamente coordinados, organizados, estructurados, automatizados, ¿no? Que es una palabra que a veces utilizamos demasiado, que se cruzan y bueno, que no hay ningún tipo de problema, que tenemos todo bajo control, tanto para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. Pero bueno, la realidad, yo después de mucho tiempo creo que no es esta. Vamos, os voy a poner otro vídeo para que veamos lo que yo creo que es el fútbol. Voy a ir al otro. Vale, pero yo creo que la realidad es esta que estamos viendo aquí, ¿no? Muchos coches, a veces peatones, motos, autobuses. Es decir,
incertidumbre infinita, muchas situaciones que no somos capaces de controlar y que por tanto tenemos que preparar a nuestros jugadores para que sean capaces de percibir estas situaciones y tomar una decisión en función de lo que se van a encontrar, ¿no? Peatones, coches, bueno, situaciones de inferioridad, expulsión, un penalti en el minuto 3, bueno, cualquier situación. Vale, ahora dejo de compartir. Vale, ahora sí. Juan Ángel, ¿sigo? Sí, perfecto, Vale, Alicia. perfecto. Avanti. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Probablemente a un principio queremos que el fútbol sea todo muy organizado, pero la realidad es que es un deporte con enormes incertidumbres que nos lleva a tomar numerosas tomas de decisiones que tenemos que entrenar. Bien, la pregunta del millón que nos hacemos muchos entrenadores, ¿cómo mejorar esa toma de decisiones? Bueno, existen muchos juegos, como este que vamos a ver aquí, a ver si lo podemos ver. ¿Ahora sí se ve? Sí, se ve perfectamente. Vale, pues entonces el resto de vídeos ya se van a ver bien. Bueno, aquí vemos un juego, un 3 en raya, que es verdad que obliga al jugador a tomar decisiones, en este caso, bueno, tiene que hacer más habilidad para hacer el 3 en raya, que está bien para la toma de decisiones, pero que en mi opinión no está adaptado al contexto que nos vamos a encontrar, a la toma de decisiones real que el jugador se va a encontrar en el campo. Os voy a poner un vídeo con dos situaciones, un partido, en el mismo partido, donde dos jugadores profesionales tienen que tomar una decisión con dos situaciones diferentes. Vamos a ver. Dos tomas de decisiones diferentes en el mismo partido. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a quitar el audio. Fijaros, aquí una situación de un 3 contra 2 en un partido de Champions, donde en este caso Nacho Monreal tiene que decidir si replegar o temporizar. Si os vais a dar cuenta, yo lo he parado, pero ahora aquí un segundo después él mira hacia atrás, donde quiere percibir el contexto, qué es lo que está pasando a su alrededor. Aún así decide ir a por el balón, lo cual permite tiempo y espacio, en este caso a Messi, que al final, bueno, finaliza con gol. Mismo partido, 40 minutos antes, y una situación similar. 3 contra 2, contraataque, donde en este caso Mascherano, en lugar de decidir ir a presionar, decide temporizar y esperar el momento para hacer una interceptación. En mi opinión, estas son las decisiones que tenemos que trabajar con nuestros jugadores en el entrenamiento. Y es que, como dice nuestro amigo Iván Rivilla, que también estará en el congreso, en el libro de Neurociencia, Deporte y Educación, que tenéis el placer de coordinar vosotros, dice: el jugador actúa antes de saber lo que quiere hacer. La decisión se toma a medida que se percibe el contexto. Y esto no es inspiración, sino que es parte del entrenamiento. Es decir, esta primera situación, sí, toma las decisiones, el jugador piensa qué es lo que, bueno, dónde quiere meter el balón, pero no en el contexto real. Por tanto, esta es un poco la definición, la idea que yo tengo de por qué tenemos que entrenar con balón y por qué tenemos que entrenar siempre situaciones adaptadas al contexto, al fútbol. Bien, seguimos donde estamos. En mi opinión, todos los entrenadores, cuando llegamos a un equipo, lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto social. En este caso voy a hablar de la región de Murcia, que fue la última situación en selección territorial que tuve, y analizar, bueno, el contexto, lo que yo me encontré allí. Cuando yo fui allí, había 8 equipos, era seleccionadora de la cadete, donde solamente tenía 26 jugadoras que seleccionar. El contexto que yo me encontré es que allí había mucho fútbol sala, poco fútbol 11 y era complicado. Complicado encontrar jugadoras. Bueno, complicado seleccionar no, porque había 26. Complicado encontrar jugadoras. Bien, el siguiente punto es la realidad futbolística. Eso fue lo que yo me encontré, esa era nuestra realidad. Y a partir de ahí, bueno, pues teníamos que establecer los siguientes puntos. Esta era, bueno, el número de licencias que teníamos y eso era la realidad, no podíamos cambiar. Y el siguiente punto, para mí también muy importante, las características de la competición. En este caso, cuando he ido como seleccionadora en categoría Levin, la Levin Sub-12, todas las jugadoras deberían jugar al menos un minuto
y los partidos eran de 15 minutos. La primera parte de 15 minutos, la segunda otros 15. Lo cual, eso denotaba que tras un análisis de la competición, nos dimos cuenta que el 80% de los equipos que marcaban un gol empataban o ganaban. Era muy difícil, solo un 20% que conseguía ganar el partido. Bueno, las características de la competición lo que nos hizo fue pues, cambiar nuestra metodología de juego, en este caso en la Levin. Con la cadete eran 2 partes de 40 minutos. Las características, bueno, el contexto social también en la región de Murcia se permitía hacer cambios constantes. Eso nos daba un inconveniente que cuando llegamos a la competición las jugadoras no estaban acostumbradas a jugar más de 40 minutos. Siguiente punto, ¿qué es lo que queremos? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los objetivos que buscamos. Objetivos. Normalmente los entrenadores cuando vamos a un equipo nos fichan, hablamos con el director deportivo, el presidente y le planteamos qué objetivos tenemos. En base a esos objetivos, el entrenador llega y establece su modelo de juego. Vale, mi modelo de juego es este. Para llevar a cabo mi modelo de juego necesito estos jugadores, esta plantilla. Vamos a fichar a estos jugadores, a X jugadores, ¿no? Un extremo rápido, un delantero, un central de fútbol, lo que sea. Y el siguiente punto es cómo voy a desarrollar esa metodología. ¿Vale? En base a eso, ¿cómo voy a desarrollar esa metodología? Vale. En este caso, en la selección era diferente. En mi opinión, también es diferente. Mi opinión es, primero, tenemos que establecer los quiénes. Es decir, ¿qué jugadores tenemos? En base a las jugadoras que tenemos, establezco los cómo. Es decir, ¿cómo voy a jugar? Primero tengo que establecer, en función de lo que tengo, pienso cómo voy a jugar. Y por último, la metodología de juego. Es decir, cómo voy a desarrollar todo esto. Pero en este caso, porque en una selección tú no puedes fichar. Esto es lo que tienes. Entonces te tienes que adaptar a los jugadores. Vale, ¿qué es lo que hice yo? Primero, establecer qué perfil de posiciones tenía. Pues en este caso, pues tenía una portera que no jugaba semanalmente porque era muy joven, que estaba limitada con el juego de pies, lo cual, pues ya sabíamos que no podíamos sacar el largo. Esto era así. Daba la casualidad que sí que tenía 2 centrales que más o menos podían desplazar. Bueno, pues esto ya me va a condicionar. Es por eso que yo creo que primero tenemos que pensar en qué jugadores tengo y en base de eso establecer cómo voy a jugar. Bueno, así de forma puntual o relevante, bueno, las 2 centrales que tenían un buen golpeo, que era lo que más o menos aprovechamos, y una delantera, solo teníamos una, físicamente fuerte y que, bueno, que nos podía servir pues, para utilizarla para esos balones largos, bastante trabajadora, como una jugadora referencial que nos podía servir para desahogar. Bien, en base a estos jugadores, establezco el análisis DAFO, es decir, cuáles son los puntos débiles, qué posiciones son más vulnerables, por dónde nos van a hacer más daño, también qué podemos mejorar. En cuanto a amenazas, ¿por dónde nos van a atacar? ¿Cuál es el punto más débil? En base a eso, también entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los puntos fuertes, en qué somos mejores. Hay que buscar esas fortalezas también. ¿Qué nos diferencia de los otros? Y las oportunidades. ¿Qué oportunidades se nos presentan? Al final vamos a un campeonato de España. ¿Hacia dónde podemos crecer? Entendemos que tenemos unas limitaciones, pero bueno, siempre me gusta tener esa perspectiva de hacia dónde podemos crecer y qué debemos aprovechar. Bien, ya tenemos los quiénes y el análisis DAFO. Después, para establecer el modelo de juego, yo creo que lo importante es el contexto en el que nos movemos, que ya lo hemos dicho antes, cuál es la realidad futbolística en la que nos encontramos, cuáles las características de nuestros jugadores y, por último, meter todo eso en la coctelera junto con las ideas del entrenador. En base a eso, vamos a establecer el modelo de juego. Bien, en función de los objetivos y de qué jugadoras tengo, establecemos el modelo de juego. ¿Qué es el modelo de juego? Pues pensar cómo voy a atacar, cómo voy a defender, qué voy a hacer cuando pierdo el balón, qué hago cuando lo recupero, y en base a eso establecemos el modelo de juego. Bien, sería la base. Nuestro modelo de juego es la idea principal, en base a estos 4 momentos, ¿no? Primer momento, con balón,
momento, cuando perdemos el balón, transición, ataque, defensa. ¿Qué hacemos cuando lo vamos a recuperar? ¿Y qué hacemos cuando lo hemos recuperado? ¿Cómo formamos, cómo organizamos ese ataque? Para mí, en mi opinión, la joya de la corona, lo que engloba todo esto, las acciones a balón parado. Especialmente en categoría, en selecciones, porque tenemos poco tiempo, los partidos suelen estar muy igualados y quizá en esa igualdad que nos encontramos, el balón parado sea lo que nos dé la diferencia, lo que nos dé ese punto, ese gol que al final supongan puntos. Bien, esta diapositiva es la que nosotros siempre le ofrecemos a las jugadoras, porque otra cosa que se me ha olvidado comentar antes es que en el contexto, en una selección, sí tenemos los mejores jugadores de la región en este caso, pero tenemos un inconveniente, y es que tenemos poco tiempo. Entonces tenemos que ser muy, muy concretos. No podemos trabajar 15 conceptos, tenemos que ser muy concretos. Entonces, esta diapositiva siempre en el vestuario y que las jugadoras se la sepan, ¿no? De memoria. Esta es nuestra receta, por decirlo así. Con balón vamos a jugar directo en base a nuestras jugadoras, como hemos contado antes. Los principios que vamos a utilizar, bueno, conectar con los alejados, principios muy importantes para nosotros, amplitud, profundidad, ayuda de la segunda línea, bueno, y el sistema 1-4-3-3. ¿Qué vamos a hacer cuando perdamos? Pues pressing de los jugadores más cercanos, trayectorias de acoso y el resto repliegue a campo propio. Y pongo vigilancias en mayúscula porque, como he comentado antes, una de las centrales, bueno, especialmente una de las centrales es bastante lenta, entonces necesitamos que haya esas vigilancias para después no correr demasiado hacia atrás. ¿Qué hacer sin balón? En nuestro caso vamos a hacer un repliegue intensivo, un campo propio, marcar en zona, el sistema se cambiaría en 4-5-1. Bueno, estos son un poco los principios que trabajaríamos. Que ya digo que normalmente un equipo se trabajan muchos más, pero en este caso tenemos que sintetizar, concretar y ir a lo más concreto para que los jugadores, al final entramos una vez a la semana, entonces no podemos divagar. Y por último, la transición, defensa-ataque. ¿Qué hacer cuando recuperamos el balón? Que en este caso nosotros proponemos un contraataque. Muy importante las acciones a balón parado, le damos bastante importancia, trabajamos casi todas las sesiones de distintas formas y bueno, esto también tenían que, después pondré en un vídeo, tendrían que tenerlo muy claro, ¿no? Con la concentración, el timing, las señales, cómo vamos a gestionar los espacios, etc. Vale. Bueno, volvemos otra vez a la pregunta del millón. Esto está bonito, esto todo el mundo lo hacemos, pero la pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden nuestros jugadores? ¿Cómo puedo yo enseñarles todo esto? He cogido aquí algunas palabras de los neurocientíficos que veis ahí, Chema Lázaro, Jesús Guillén, David Bueno y Irene Pellicer, que, bueno, yo especialmente lo utilizo también en mi trabajo en el instituto, pero son palabras que nos indican cómo, como diría Chema Lázaro, cómo se pone el cerebro, o sea, cómo activamos al cerebro. Mediante la sorpresa activamos regiones del cerebro, esos neurotransmisores, que ahora hablaremos de ellos, la música, el juego, que es fútbol si no es un juego. Cambiar lo rutinario, no le gusta mucho al cerebro hacer siempre lo mismo, se cansa, ¿no? A veces nos cansamos un poco los profesores de pedir siempre atención y es que siempre estamos haciendo lo mismo, entonces la monotonía hay que salir de esa. Cooperación, todos los entrenadores queremos que nuestros equipos cooperen, retos, creatividad, humor, todo esto nos dicen los neurocientíficos que, bueno, sin entrar en muchos detalles, que esto lo que hace es que el cerebro se active, mejore el aprendizaje. Sin estos ingredientes no se va a producir aprendizaje. Esto lo que nos va a proponer es desarrollar, bueno, crear estos neurotransmisores, que, bueno, como sabéis, son unas hormonas que facilitan la conexión entre ellas, ¿no? La serotonina, que es la que está relacionada con el bienestar, la oxitocina, la hormona del vínculo. Casi todos los que hemos sido jugadores tenemos muy buena relación con nuestros amigos, son de fútbol, ¿no? Y quizá esta hormona tenga relación. Y la dopamina, que está relacionada con el placer, con el disfrute. ¿Por qué la pongo aquí en mayúscula? Porque
según numerosos estudios científicos, que bueno, ya en el Congreso se profundizará más en ello, relacionan que esta hormona es la que más está relacionada con la toma de decisiones, con procesos emocionales, cognitivos y con el aprendizaje. Entonces, si lo que queremos los entrenadores es que nuestros alumnos aprendan, que nuestros jugadores aprendan, tenemos que generar todas estas palabras que están fáciles. Pero tenemos muy fácil en fútbol, porque ¿cómo vamos a generar esto? Pues a través del juego, a través del balón. Ya nos lo dicen, con juegos, con cooperaciones, con retos. Entonces, todo esto, en resumen, ¿cómo lo vamos a aprender? Primero, la curiosidad. Necesitamos que el jugador quiera aprender, si no, es difícil de aprender. En ambiente de selección lo tenemos más fácil, ¿no? Porque los jugadores vienen hipermotivados. Siguiente, la atención. Es la puerta, la llave que nos abre el aprendizaje. Si no conseguimos captar, secuestrar la atención, como diría Chema Lázaro, es difícil. Vivenciar, la clave, ¿no? Todo esto, si lo hacemos teórico, no aprende. Tenemos que llevarlo al campo. Necesitamos que todo lo que decimos sea práctico y que lo vivencie. Y por último, el repaso. Tenemos que repasar. Esto nos llevará al aprendizaje. Pero una cosa importante, y es que el error, que a veces queremos evitarlo, el error forma parte del aprendizaje. Tenemos que utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Necesitamos equivocarnos para aprender. Por lo tanto, es importante que el clima emocional que generemos en el entrenamiento permita al jugador o a la jugadora desarrollarse con tranquilidad, probar iniciativas, porque ahí es donde va a estar el aprendizaje. Bien, ¿cómo conseguirlo? Bueno, os presento aquí una diapositiva que en este caso la mandamos al cuerpo técnico, pero también algunas jugadoras, sobre todo de cadetes, se la han mandado, donde pretendemos generar la curiosidad, es decir, que las jugadoras antes de llegar al entrenamiento ya sepan qué van a hacer. En principio, como comento, normalmente en selecciones se entrena una vez a la semana. La primera tarea es una tarea basándonos un poco en lo que nos dice la neurociencia, ¿no? Para el aprendizaje. Primero, tareas más sencillas, con poca carga cognitiva, que implique poca toma de decisiones, y después pasaremos al siguiente. La propuesta que yo siempre he hecho ha sido siempre una tarea más técnico-táctica, yo digo poca implicación cognitiva, dos que sí que impliquen más y al final una aplicación. No mucho más, voy a parar esto. No mucho más porque al final son jugadoras cada una de su club que necesitamos que jueguen mucho. Por eso el partido la aplicación siempre vamos a acabar con partido. Yo recuerdo cuando era jugadora que si no acabamos el entrenamiento con partido, mi sensación es que no habíamos entrenado, ¿no? Entonces, bueno, me gusta siempre acabar con partido. Bueno, en esta primero es una rueda de pases, normal. Esto sí que para el cuerpo técnico sí que le damos con movimiento, pero para las jugadoras simplemente esto como curiosidad, para que lo vean, para generar esa curiosidad. ¿Cómo podemos generar la atención? Vale, pues este mismo rondo, este mismo ejercicio, que si os dais cuenta es la primera tarea, como buscando la efectividad del tiempo, que he dicho que en selección es determinante, esta segunda tarea se la mandamos por WhatsApp. ¿Con qué intención? Primero, con que genere la curiosidad que hemos visto antes y con que tengan atención. Las jugadoras tienen que visualizar este vídeo, que es una tarea donde lo vamos a explicar, la voy a ir poniendo. Nunca dura más de un minuto, siempre son entre 40 y 50 segundos. Y donde van a ver cómo va a ser la primera tarea. En este caso, un rondo con amplitud y profundidad, un 4 contra 2. Tienen que dar aquí número de pases, llegan aquí y bueno, igual, ¿no? Y intentando buscar esos principios que, si os acordáis, están relacionados con el modelo de juego, con lo que nosotros queríamos desarrollar. Y una vez que acabado esto, les hacemos 3 preguntas que van a ser contestadas cuando nos veamos. ¿Quiénes deben dar amplitud al juego? ¿Quiénes deben dar profundidad? ¿Y por qué hay una zona prohibida en este juego? Lo que queremos es que, como he dicho antes, que haya curiosidad y que haya atención. Luego, cuando nos encontremos en el vestuario, 1 o 2 jugadores explicarán la tarea y nos darán respuesta a esto. Entiendo que si los jugadores lo entienden,
Si lo entienden, lo practican. Y si lo practican, lo aplican en el partido, siendo este mi principal objetivo. Entonces, la idea es que sean conscientes de lo que vamos a trabajar. Es decir, el para qué y el por qué. ¿Quién da amplitud? Pues obviamente los laterales. ¿Quién da profundidad? En este caso, nuestros delanteros o interiores, por el sistema de juego que hemos propuesto. ¿Y por qué no en esta zona azul? Porque es una zona prohibida. Porque otro de los principios es la línea de pase. Entonces, si la jugadora o el jugador recibe aquí, no está generando una línea de pase. Y es más fácil que el rival, colocándose aquí, nos tape 2 líneas de pase. Por lo tanto, obligamos a que venga aquí. Todo esto, ellos, buscando una cosa que he puesto aquí, que se me ha olvidado decir, las neuronas espejo, que ya sabemos que son esas neuronas que se activan a través de la visualización, de la misma forma que si estuvieran entrenando. Entonces, principalmente lo que queremos es eso, aprovechar el tiempo que no tenemos para evitar luego muchas explicaciones y que sean muchas interrupciones en el entrenamiento y el jugador ya entienda exactamente por qué lo vamos a hacer. ¿Vale? En este caso fue para... Luego, la siguiente tarea, la tarea 2, es un rondo en transiciones, que en este caso no se la... Si es categoría Levin, normalmente no se la mandamos, ¿no? Tampoco podemos sobresaturar de información al jugador. A mí me gustan cosas concretas, pero quizá otra semana sí que nos interese, en este caso cadetes juveniles que tienen una mayor comprensión, mandarles esto, donde también hay vídeo y se explica, bueno, que es una tarea, bueno, un rondo también, pero en este caso con transición, donde si el azul recupera, va a buscar portería, bien esta o bien aquella. Y los jugadores centrales tienen que estar atentos a las vigilancias ofensivas, ¿no? Que hemos hablado antes que en nuestro modelo de juego era importante, ¿no? Vigilancias y, bueno, temporizaciones para poder despejar. Para cadetes, a veces... Cadetes y juveniles sí que hemos utilizado esto por 2 motivos. También el tiempo, como hemos dicho aquí, y para que bueno, ya sepan con qué equipo van, para que sea más dinámico. En este caso no les pongo un vídeo de las preguntas, pero sí que puede ser que preguntamos, ¿para qué hacemos esto? ¿En qué situación de juego nos puede ocurrir esto? ¿No? Pues, por ejemplo, en una salida a balón donde estamos presionando, si recupero aquí, tengo que buscar hacia adelante, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Seguimos con la parte de vivenciarlo y ahora nos quedaría el repaso. Como sabéis, bueno, normalmente en entrenamientos de selección hacemos 5 o 6 antes del Campeonato de España y normalmente suele ser 2 o 3 partidos. Antes del partido repasamos vídeos explicativos de la estrategia. En mi opinión es bastante importante y bueno, le mandamos otro día diferente. Bueno, cuál va a ser el repaso de cómo va a ser la estrategia. ¿Quién son las jugadoras que salen desde el inicio? Bueno, cómo se van a mover, cómo esperamos que el rival defienda, etcétera, ¿no? Pues lo mismo, para repasar, ¿no? Lo que hemos visto, no en esta sesión, pero en otra sesión, bueno, pues lo mandamos y, bueno, por las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías, nos permite poder entregar esto. Bien, pero ¿cómo podemos comprobar que todo esto que hemos ido enseñando, que hemos ido explicando, lo sepan? Al principio, cuando empecé, pues hace ya 10 o 12 años, hacía un examen. Normalmente al Campeonato de España vas en un viaje, llegas al hotel y hacíamos el examen. ¿Qué pasaba? Que, bueno, eran muchas horas de autobús y, bueno, ya decidí modernizarme un poquito y emplear lo que yo utilizo en mis clases de educación física, bueno, con la selección, que es un Kahoot, ¿no? Que, bueno, es un examen tipo test, más gamificado, más a través de juego, donde le ponemos la pregunta, ¿no? ¿Qué zona, por lo general, en esta categoría, los equipos no defienden a balón parado? Pues ellas marcan con el móvil y sale una clasificación. Bueno, por hacerlo un poco más jugado, porque está bien llevarlo al campo, pero si no lo recuerdan, si durante el partido no lo saben, necesitamos que esto esté repasado. Y por último, lo que me gustaría explicar un poco, bueno, cómo sería una progresión de aprendizaje de los contenidos que hemos visto antes. En este caso, bueno, voy a proponer aquí amplitud y profundidad que los que hemos visto antes. Primero, la primera sesión sería esta primera tarea, que ya la hemos visto antes, ¿no? Donde, bueno, un rondo, 4 contra 2, donde hay que buscar amplitud y profundidad. La siguiente tarea que haríamos, siguiente sesión, antes del partido,
o esta misma sesión como segunda tarea. Es este mismo rondo, pero ya no solamente le damos un ciclo de juego, que antes estaban simplemente en conservación, sino aquí también le vamos a dar una transición. Como habéis visto en nuestro modelo de juego, las transiciones eran bastante importantes. Bueno, en este caso es un rondo igual, mismo rondo, donde los jugadores azules, si roban, tienen la posibilidad de, Pegaso va a robar, hacer una transición. Y los centrales, como ya hemos comentado antes, estén en vigilancia. ¿Qué ocurre si el rojo consigue superar esa presión, generando la amplitud y la profundidad? Bueno, pues a partir de aquí se genera un 3 contra 2. 3 delanteros contra 2 defensas que terminan. Esta sería la segunda tarea de progresión. La tercera, ya hemos unido los dos rondos y vamos a enfrentar a una defensa, una línea de cuadro, ¿no? Una línea mediocentro de cuadro, que normalmente lo que creemos que nos podemos esperar, ¿no? En este caso, Portero empieza a sacar el balón sin presión, ¿vale? Para facilitar la salida, central con medio centro, bueno, y conseguimos línea de pase, bueno, y a partir de aquí, igual, una transición un poquito más compleja, 4 contra 3. ¿Vale? En este caso, 4 contra 3, el jugador que ha cogido el balón empieza a conducir, los dos extremos y el delantero contra los otros 3. ¿Qué pasa si esta línea de medios consigue recuperar? Pues que tenemos un delantero que no ha hecho presión, pero que sí se va a activar para que haya coordinación entre los dos centrales, que como ya comentaba antes, en este caso las vigilancias era bastante importante. Y la última progresión ya sería, bueno, donde ya sigue a este delantero, bueno, lo mismo, este delantero sí que va a ir a presionar, y esto puede generar que no haya, cuando el delantero presiona, puede generar que el central tenga que jugar directo, que era, en verdad, nuestra parte del modelo de juego. Poder jugar directo, lo que no queremos es perder aquí, ¿no? Poder jugar directo. A partir de ahí, aumentamos la dificultad y va a ser un 5 contra 4. Los dos interiores, los extremos y el delantero, contra 4 defensas. Y la última tarea, pues ya un partido modificado, donde el delantero sí va a ir a presionar, estos no pueden salir de aquí, y el pivote sí que queremos que, bueno, se pueda mover fuera de esta zona. Quizá voy un poco rápido, o después si queréis, si queda alguna duda lo puedo explicar. La idea es que nosotros en esta zona no queríamos jugar, porque bueno, entendíamos que no teníamos la calidad suficiente para jugar ahí. Como no tenía nuestro portero buen desplazamiento, sí que necesitamos que los centrales llegara al balón a los centrales y a partir de aquí pues generar un juego directo con segunda línea, con delantero o por banda, ¿no? Amplitud. Por lo tanto, en este juego esta zona es prohibida y el pivote tiene que salir de la zona. Sale aquí pivote, pasa y consigue conectar, pues a partir de ahí, igual, 5 contra 4 y después partido normal. Y en este caso, si no conseguimos conectar por dentro, pues jugar por fuera y 5 contra 4. Una vez que acabe esto, partido normal. Esto sería un poquito la progresión que nosotros tendríamos a lo largo de las 5 o 6 sesiones que tenemos. Y por último, y ya con esto voy finalizando, tenemos que, en mi opinión, tenemos que evaluar qué es lo que ha pasado. Y para eso yo utilizo un método que es corto, rápido, pero que me va bien, que es el método SER. La primera S es, hemos sido nosotros, hemos propuesto aquello que queríamos, hemos sido sólidos, ha desarrollado bien. Esa es la primera S, la primera letra. La segunda es cómo ha ido la experiencia. Al final, una de las oportunidades que tenemos es hacia dónde podemos crecer, ¿no? Pues creo que es importante, ¿no? Cómo ha ido la experiencia. Y por último, revisar el proceso para, bueno, evitar cometer los mismos errores que hemos cometido antes o fortalecer aquello que hemos tenido. Y bueno, me gustaría acabar con una frase de John Cotton que me parece muy interesante y que los entrenadores tenemos que tener siempre presente, y es que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y nada, dar las gracias a las jugadoras, que es la que bueno, me han hecho un poquito reflexionar sobre este proceso de entrenamiento, y a vosotros por poder permitirme
exponer aquí un poco mi metodología de juego. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Bravo, Alicia, fantástico, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues fantástico, la verdad es que, bueno, nos has aterrizado en las categorías inferiores, en la forma de llevar una selección. Realmente puedes contarnos tu experiencia. Yo estaba tomando nota incluso y te felicito, la verdad, porque has sintetizado también cómo has llevado al terreno del fútbol los principios neurocientíficos del aprendizaje y los ingredientes básicos, ¿no? Que también hablábamos pues, de la importancia esta, ¿no? Que era la curiosidad, abre la puerta a la atención, el hecho de jugar. Aquí te planteaban incluso una pregunta en torno a esos principios, más que en los principios neurocientíficos, en los motores de acción del cerebro, que hablábamos con Iván y, bueno, y en las anteriores píldoras, como que había 3 motores de acción, que muy bien hablabas tú ahora. La curiosidad, el placer y como que aquí nos plantean una cuestión que tiene que ver con la necesidad, ¿no? Claro, la necesidad. ¿Cómo llevarías tú la necesidad, ¿no? Ese hecho de ser fundamental la necesidad al entrenamiento. Y bueno, y si nos compartes algo más por aquí. Yo de todas maneras ahora paso la palabra a Juan Ángel. Con esta pregunta pues le pasaría la palabra ahora a Juan Ángel, ¿vale? Si quieres también puedes dejar de compartir la pantalla y así te vemos a ti en grande. Muchas gracias, Alicia. Nada, a ti, Dani. Bueno, yo, si queréis, respondo un poco a eso. Es verdad que, bueno, por mi formación, yo me dedico a dar clases, pero creo que los entrenadores, sobre todo en base, nos interesa mucho y necesitamos saber cómo aprende, cómo funciona el cerebro del adolescente, cómo aprende, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la fortuna de poder trabajar esto a diario y, bueno, y trasladarlo al ámbito deportivo. Respecto a la necesidad, bueno, vosotros sois más expertos, pero por sí el niño, ¿no?, necesita moverse, pero sí que ocurre una cosa en selección, y es que vienen hipermotivados, ¿no? Al final elegimos a los mejores. Quizá en una escuela de fútbol sea un poco más complicado. Entonces, la necesidad, bueno, necesitamos que entiendan estos principios y a partir de ahí ellos entienden, y aparte la mayoría de los jugadores, en mi caso los que yo me he encontrado, sí que siempre quieren mejorar. Entonces, captar esa motivación intrínseca que tienen para meter, bueno, nuestros conceptos. Vale, Genial, Alicia. Pues yo quiero reiterar los agradecimientos y las felicitaciones de Dani, porque nos has aterrizado muy bien los principios neurocientíficos en etapas formativas, en fútbol. Has hablado también de colegas que han estado con nosotros, pues Irene Pellicer, Chema Lázaro, Jesús Guillén, David Bueno, que tiene muchos libros, que es genetista, cerebrofresia. Bueno, fantástico. Tenemos aquí apuntadas muchísimas preguntas porque nos ha generado mucha curiosidad. Y bueno, también has estado tratando temas como pues, los marcadores somáticos, los has hablado indirectamente de Antonio Damasio, la parte emocional, la parte de dopamina. En este caso, como seleccionadora, ¿cómo ayudarías o qué criterios tienes tú para establecer vínculo entre las jugadoras seleccionadas? Tú hablas de la oxitocina, de lo importante que es ese cerebro social y, por ejemplo, si comparamos los pases que se daban entre Messi y Neymar y entre Messi y Griezmann, seguramente ese componente es determinante, ¿no?, de la oxitocina, llevarse bien con los jugadores. El hecho de estar en una selección, ¿tú también estableces este tipo de criterios para que la selección funcione y a partir de ahí crear tu modelo de juego? Sí, bueno, la verdad que no me baso en esos criterios, pero en selección no me baso, pero se dan. En selección al final vienen los mejores. ¿Y qué pasa? Que los mejores entre sí se relacionan mejor. Esto es así. A mí, cuando estaba revisándolo, pues eso, me llama la atención que con amigas mías, jugadoras de selección, que a lo mejor he compartido, no sé, 15 entrenamientos,
tenía mucha más conexión futbolística y personal que con otras. Y es que porque al final, como se suelen decir, ¿no? En el argot futbolístico, los cracks hablan el mismo idioma, ¿no? Y esto nos pasa en selección. Nos encontramos con jugadoras que entienden lo mismo. Y que a veces, es curioso, por ejemplo, en el caso de Murcia, alguna jugadora que hemos tenido que juega con chicos y le cuesta cambiarse a chicas porque se relaciona mejor con chicos porque, bueno, llevan más tiempo, más experiencia y su vínculo afectivo y futbolístico es mejor. Entonces, yo sí que creo que, bueno, que el aspecto emocional es muy importante, pero en mi caso, pues, quizá por desconocimiento, no lo utilizo el vínculo eso, pero sí que es verdad que se generan unos vínculos bastante importantes, ¿no? Al final en la selección lo que queremos es no hacer un grupo, sino hacer un equipo, ¿no? Que no sería lo mismo. Muy bien, estupendo. Aquí nos plantean la siguiente pregunta. ¿Dónde fue para ti más sencillo implementar esta metodología basada en principios neurocognitivos? ¿Con cadetes o en segunda división femenina? Bueno, es diferente. Cuando estoy en selección, mi objetivo principal era formar, lo cual el resultado, bueno, daba un poco igual. El objetivo, que no sé si lo he comentado, que me he marcado desde la dirección deportiva, es formar jugadoras e intentar competir, ¿no? Competir, entendiendo nuestro contexto, etc. En cambio, en segunda división, el objetivo es ganar, lo cual pues es el principal problema que tenemos los entrenadores, el tiempo, ¿no? Y el tiempo apremia. Entonces, bueno, depende de la situación en la que estés, al final el objetivo, lo que yo he intentado es sacar más rendimiento. ¿Qué pasa? Que si el entrenador deja de lado estos vínculos emocionales, esta gestión emocional, quizá estamos dejando de lado una pata del banco bastante importante, ¿no? Importante la técnica, importante la táctica y la preparación física, pero yo creo que el aspecto psicológico es el que multiplica, ¿no? Lo otro suma, pero el psicológico multiplica. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Es más fácil con un equipo porque trabajas diariamente, pero también se generan más roces, ¿no? Entonces, depende un poco el contexto. Muy bien. Mientras se animan los espectadores en directo... Yo tengo por aquí una cuestión también, ¿vale? Estupendo. Para Alicia. Alicia, a la hora de generar vínculo en los jugadores y en las jugadoras, pues, ¿hacéis dinámicas de grupo en los entrenamientos? Digo, entiendo que también es muy importante, ¿no? Esa parte pues bueno, de juegos de risoterapia, juegos de resolver retos, los desafíos físico-cooperativos que tan de moda están también en el ámbito educativo. Entonces, si entiendo que seguro que tú lo llevas a cabo, estoy casi segurísimo que sí, pues si nos puedes compartir algunos de los que tú suelas hacer en los entrenamientos, en la selección, algunos que te funcionen, ¿podrías? Sí, mira, especialmente lo trabajamos con alevines, porque, bueno, la región de Murcia es pequeña, entonces el 80% de la selección alevín luego está la cadete. Y el 80-85% está la juvenil, entonces ya se conocen mucho. Es igual que el inconveniente, tenemos pocas jugadoras, es una ventaja que tenemos, ¿no? Que al final es más fácil hacer equipo. Entonces, bueno, siempre los primeros entrenamientos, categoría alevín, siempre pues el pim pam pum, naranja, izquierda, etcétera. Y en los entrenamientos al principio, no, como has dicho tú, desafíos cooperativos, por parejas, intentar, bueno, sobre todo en calentamientos, pero sí que utilizamos mucho el tema de risoterapia en las concentraciones, porque estamos mucho tiempo allí, ¿no? O en los viajes. Pues hemos tenido a veces que viajar a Galicia, a Badajoz. Bueno, pues tienes 8 o 9 horas, entonces tenemos que hacer. Siempre uno que suele ser el estrella es el del boli, ¿no? El juego del boli, que es la risoterapia. Bueno, llega un boli y no pueden contestar o sí o no, según lo que decidan. Entonces, ellas van comentando preguntas, no sé, ¿tienes Instagram? Sí, te quedas el boli, ¿no? Y al final, cuando se corte el trayecto, la jugadora que tiene el boli, pues tendrá que bailar, ¿no? Entonces, bueno, diferentes dinámicas así muy sencillitas, la cuento porque en Castilla-La Mancha también la hacía, entonces es muy simple, pero en todos los años que he estado siempre me ha funcionado y además ellas te lo piden, ¿no? Con cuerpo técnico y todo, que me parece bastante importante, ¿no? Meter no solo jugadoras, directivos, que siempre van directivos, al final tenemos que crear ese clima emocional, ¿no? Positivo, todo el mundo. Claro, y que además el vínculo no solo sea entre jugadoras, que sea entre todo el cuerpo técnico y todos los integrantes
de la selección o de un club, que también es muy importante. Yo también, a modo anecdótico, os comparto una experiencia que me pasó con Fran Albert, que es también otro preparador físico que vamos a tener en el Congreso, en el que pues hace unos años, ya no recuerdo, creo que estaba en el Valladolid, pues me llamaba por teléfono para que le diera recursos, ¿no? Porque decía, ay, ya se me han acabado los juegos de risoterapia, necesito más, que les encanta, y cómo eso al final de alguna forma los jugadores te lo piden, te lo solicitan, no solo en las categorías inferiores, sino en el alto nivel, que es importante, que es generar ese clima de alegría, de humor, de sorpresa, de juego. Claro, hace que el cerebro, pues de alguna forma, vaya a rendir más. ¿Y cuándo va a rendir más? Pues en el partido, que es a lo que se dedica a nivel profesional. Pues muchas gracias, Alicia. Nada, a ti. Sí, por aquí plantean también, Alicia, que lógicamente una seleccionadora como tú, pues seguramente esté en contacto con entrenadores, entrenadoras de los equipos para conocer qué trabajan, su estado de ánimo, que nos comentes un poco este proceso. Bueno, en Castilla-La Mancha era un poco más diferente porque es más grande la región. Ahí teníamos selecciones provinciales y nos juntábamos, hacíamos, si no recuerdo mal, 4 jornadas y a través de los seleccionadores provinciales, bueno, pues tenemos contacto. En la región de Murcia es más fácil porque somos menos y siempre, bueno, la federación ya desde hace tiempo tiene sus técnicos que normalmente te distribuyes. Lo bueno que tenemos es que nos conocemos todos, entonces exigir, pues no, porque al final cada club tiene su circunstancia, pero sí que suele haber un contacto directo, cualquier circunstancia que haya pasado, por ejemplo, en recuperación de lesiones, sí que bastante nuestros fisios con... Normalmente los fisios en equipos femeninos no suele haber, pues sí que hay una conexión directa. Especialmente, bueno, tenemos que cuidar a las jugadoras, pero especialmente es que tenemos pocas, entonces con más INRI, ¿no? Muy bien, aquí nos plantean otra pregunta de cómo se mejora el nivel de las jugadoras que parten de banquillo para equipararlo a las titulares. Pues buena pregunta. Hombre, en selección es complicado, ¿no? Yo creo que lo principal es implicar al jugador, ¿no? Que el jugador o la jugadora esté implicada en el juego. Porque como os enseñé en el primer vídeo, esto es un deporte dinámico, constante, y en cualquier momento puede salir, ¿no? Puede haber una lesión en el minuto 5, puede haber una expulsión. Fíjate, en selecciones los dos partidos se juegan 2 partidos en 48 horas. Por lo tanto, la recuperación es ínfima y normalmente tenemos que cambiar. Es por ello que la jugadora tiene que estar preparada porque no sabemos en qué momento tiene que salir. Vuelvo a repetir que el aspecto motivacional en selección es más fácil, ¿no?, que en equipo. Pero yo creo que implicando a las jugadoras para que, bueno, explicándoles esto, ¿no? Al final da igual la categoría que tengan, que jueguen, me refiero, que todo el mundo quiere jugar. Entonces, si tú quieres jugar, tienes que estar preparado para cuando el equipo te requiera. Igual es más importante el jugador que sale del banquillo esos últimos 15 minutos que el de inicio, ¿no? Por el plan de partido. Por tanto, creo que todo el mundo tiene que estar preparado y aceptar también su rol. Gracias. Aquí también hacen una pregunta, si en tu caso dejas que las jugadoras tomen sus propias decisiones y propongan jugadas. Pues la verdad es que sí que siempre lo he hecho. No lo he metido aquí, bueno, porque un poco con el tiempo tampoco quería meterme demasiado. En categoría Levin no lo he hecho porque, bueno, nos cuesta un poquito más. Pero en cadete y juvenil sí, además siempre me ha dado buen resultado. Entiendo que la implicación que ellas tengan en esa acción, sobre todo en acciones a balón parado, creo que es fundamental. Y luego una cosa, en mi opinión, muy importante, es que nosotros vemos el fútbol desde fuera, pero ellas lo perciben desde dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando están en segunda división, sí que las jugadoras te dan un feedback diferente que tú a lo mejor no estás percibiendo. Entonces, yo creo que esa información tan valiosa sería un poco inútil no utilizarla, ¿no? Entonces, sí que, especialmente porque me gusta que estén implicadas, ¿no? Y concienciadas en eso, ¿no? Convencidas más bien. Genial, estupendo. Nos has estado hablando también de muchos principios neurocientíficos relacionados con el aprendizaje, neurotransmisores. Experiencialmente, a través de tu formación, nos gustaría conocer
¿Cuándo te surge a ti la necesidad de aplicar la neurociencia al fútbol? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué papel piensas que ha tenido, tiene y va a tener la neurociencia aplicada al fútbol? Bueno, me surge la verdad que hace poco, ¿no? Yo creo que es una ciencia que está un poco de moda. Y me surge no especialmente del fútbol, sino a través de mi otra formación, ¿no? De mi dedicación de profesor de educación física. Pero es que al final los entrenadores, ¿no? Yo que ahora estoy dando formación de entrenadores, en base lo que queremos es que aprendan. Entonces, tenemos que tener unas bases. Entonces, si tú no generas curiosidad, no generas expectativa, no le permites creatividad, que se equivoquen, ¿no? Lo que hemos estado comentando antes, y juegos, ¿no? Yo estoy un poco en contra del aspecto analítico, pues si no abres esa puerta al aprendizaje, no se va a permitir, ¿no? Yo, bueno, por mi trabajo muchas veces tengo que ir a ver a mis alumnos que están en equipos, y cuando veo que los jugadores dicen, bueno, si ya sabemos lo que vamos a hacer hoy, vamos a correr un rondo y un partido, el cerebro, aunque sean niños, el cerebro no está abierto a esos nuevos aprendizajes. Entonces, ha sido, bueno, ahora que sé un poquito más, cuando puedo relacionar más eso. Es verdad que, bueno, antes por curiosidad, porque me interesaba, he ido conectándolos, ¿no? Pero yo creo que no nos cuesta tanto y el saber no ocupa lugar, y esto lo que nos va a hacer va a ser fomentar o facilitar más el aprendizaje. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era, Juan Ángel. Sí, ¿qué papel piensas que ha tenido, tiene y va a tener la neurociencia aplicada al mundo del fútbol? Pues yo creo que cada vez más, porque quizás antes, el fútbol, ahora que podemos ver partidos de hace 20 o 30 años, había más tiempo y más espacio, lo cual era menos importante la toma de decisiones. Pero ahora el aspecto físico de los jugadores ha mejorado y eso hace que haya menos tiempo y menos espacio. Por lo tanto, la toma de decisiones tenga que ser más rápida. Luego ya estábamos viendo que mucha de esta toma de decisiones no se es consciente, sino que se toma a través del inconsciente. Y yo en varios grupos de WhatsApp que tengo de entrenadores, es un tema que esto ya nos está interesando, ¿no? Entonces, creo que es, como se diría en mi tierra, ¿no? Un melón por abrir, ¿no? Todavía no sabemos mucho, pero sabemos que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas formaciones nos sirven un poco para conectar esto que entrenadores que, bueno, yo sí quiero que mis jugadores tomen mejores decisiones, pero no sé cómo. Bueno, intentar conectar estos conceptos. Sí, aquí, de hecho, en el Congreso va a haber dos expertos. Uno es el doctor Iván Rivilla, que va a hablar de la competencia inconsciente, y otro es el doctor Paco Alarcón, que va a hablar también de creatividad e inteligencia intuitiva y cómo todos estos principios pues prácticamente son extrapolables a cualquier deporte colectivo. Pues por nuestra parte, Alicia, felicitarte porque has hecho una exposición brillante, nos ha encantado, con una vía formativa yo creo esencial, porque prácticamente a la élite sabemos que llegan 1 de 10.000 y con los otros 9.999, ¿qué hacemos, no? Y con este enfoque tan formativo, tan pragmático, lo que vamos a permitir es generar esa adherencia hacia la práctica físico-deportiva y que tus jugadoras y tus jugadores no solo practiquen cuando van a la selección, sino que lo hagan durante toda su vida. Por tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a vosotros por poder compartir este espacio. Felicidades por tu exposición. Nos seguimos viendo, ¿vale? Un saludo muy fuerte.